Sí sabes que estás mal, sí sabes, pero el ego y el orgullo te impiden reconocer. Pero uno totalmente sabe que está mal. Y usaba mi casa como yongon, como fumadero y juntaba a todos los del barrio. Entonces lo hacía un deschongue, desde el lunes hasta el viernes. Entonces cuando me dijeron que Cristo era disciplina, que era orden y que tenía que hacer ciertas cosas que no hacía antes, dije, órale. Pues sí, sí tiene mucho sentido, ¿no? ¿Qué tal? Saludos a todos. Yo soy Tato Valderrama y te doy la bienvenida a nuestro podcast Advertencia, un espacio de diálogo, de terapia, de consejo, consultoría, todo lo que rime con ayudar, con comunicar, prevención, tratamiento, rehabilitación en el tema de las drogodependencias, de las conductas adictivas y un poco de otras cosas. Así que me enorgullece mucho poder compartir otro podcast más con un guerrero, alguien que está en la batalla, alguien que ha vivido ciertos procesos. Y así como hemos entrevistado a tanta gente que está en un proceso, a lo mejor un proceso muy temprano de estar separado de las conductas adictivas, pues hoy vamos a presentar a un buen brother que se llama Armando. Él es bien amigo de mi amigo Quique Ponce, entonces el cual le mando un saludo. Este cuate Armando pues está dirigiendo una clínica de rehabilitación, ya lleva alrededor de 3 años pasados de pues estar llevando una vida lejos de los vicios, de las conductas adictivas y como le decía fuera del foco de la cámara, algo estás haciendo para mantenerte porque la libertad no es gratis. Así que Armando, muchas gracias, brother, por aceptar la invitación. Gracias por tu valentía de dar a conocer, pues, lo que estás viviendo, tus historias, tus éxitos, tus derrotas y todo lo demás. Muchas gracias a ti, Tato. Gracias por la invitación, gracias por el espacio y pues me enorgullece poder platicar un poco de mi historia y que le ayude pues a alguien. Oye, brother, ¿qué es lo que más te ha costado de mantenerte separado de las conductas adictivas? Creo que es someterme. Tener que someterme a reglas, a procesos muchas veces, porque pues en la adicción uno hace lo que quiere, ¿no? Uno hace lo que se le antoja y no tiene rienda. No obedecemos ni a papá ni a mamá, mucho menos un patrón, mucho menos una persona que no conozco. Entonces, someterme a mis líderes creo que me ha costado trabajo, pero sigo en la pelea. El adicto es ingobernable. Totalmente, totalmente. Nos gusta actuar y accionar sobre la corriente. No nos gusta caminar para donde todos van. Nos gusta caminar. Si ellos van para allá, a mí me gusta ir para allá. Oye, Armando, y aún sabiendo, o sea, sí sabes que estás mal, o cuando estás bajo los efectos realmente no sabes que estás mal. Sí sabes que estás mal, sí sabes, pero el ego y el orgullo te impiden reconocer. Pero uno totalmente sabe que está mal. Y te da una cruda moral. Totalmente, sí, sí, sí. Después de que pasa el rechazo, la adrenalina, la droga, algo hice mal, pues. Y empiezan los vacíos y empieza uno a remorderse. ¿Qué pensabas tú después de pasar un proceso donde te intoxicabas con sustancias? Cuando ya venía ese proceso de cruda moral, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Llorabas en silencio o tus lágrimas se reflejaban en tristeza? ¿Qué sentías y cómo resolvías ese malestar? Yo siempre, pues te platico, ¿no? Siempre tuve una adicción muy, muy, muy diferente a lo de los demás. En mi etapa activa, yo recuerdo que estaba en los yongos o algo así, en el picadero, en el fumadero. Y estaba mi mamá, hábleme y hábleme. O mi mamá o mi papá, hábleme y hábleme. Y no había una paz en mí. Yo decía, qué loco estos vatos. No veo que les estén hablando y a mí víbreme y víbreme el teléfono. Entonces yo sabía que algo andaba haciendo mal. Eh,
al momento decía, lo voy a pagar, pero sabía que tenía que llegar a mi casa. No era como que me les iba a escapar tan fácilmente. Y llegaba a mi casa y tenía que soportar regaños, reclamos. Entonces, volví al vacío otra vez. A mí de decir, pues algo estoy haciendo mal, me estoy Las drogando. llamadas que te hacían tus papás cuando estabas ahí consumiendo no te detenían. No, no, para nada. Yo apagaba el teléfono y se me olvidaba momentáneamente, pero amanecía algo, tenía que volver. Y pues a recibir regaños. Y las llamadas, a diferencia de otros vatos con los que estaban ahí consumiendo, tratas de decirme que las llamadas era como un recordatorio de que estás mal. Sí, sí, porque pues de alguna manera me escapaba o robaba. Y ¿dónde está esto? O devuélvete, mañana tenemos que hacer esto o lo otro. Y ahí empezaba yo, pues estoy mal, tengo que volver, pero había algo que me impedía y era la droga, pues. ¿Algún día te negaron la entrada a tu casa? ¿Te corrieron? Muy pocas veces, pero yo recuerdo una. Y de muy morro. Estaba empezando. Sí me dejaron afuera, pero estaba en la insistencia y me lograron abrir. Pero que yo recuerde, no. ¿Consumiste dentro de tu casa? Muchas veces. ¿Qué consumías? Cristal. ¿En dónde? En todas las partes de la casa. De hecho, mi papá y mi mamá salían a trabajar muy temprano. Y yo me iba a la escuela y salía a las 11. Pues el chiste que no iba a la escuela. Y usaba mi casa como yongon, como fumadero y juntaba a todos los del barrio. Entonces lo hacía un deschongue. Desde el lunes hasta el viernes. Porque sábado y domingo ellos estaban en mi casa, pues, pero lo convertía en un cochinero la casa. ¿Qué hacían en tu casa? Pues fíjate, me acordé una vez hace poquito que hubo un momento de que unos estaban en el patio, otros en el callejón, otros en el cuarto de mis papás, en mi cuarto, en la sala, en el Porsche. Y yo decía, ¿qué es esto? Tengo que sacar a todos, pero no hallaba cómo sacarlos, pues, porque todos tenían droga y yo tenía, pues, la necesidad de consumir, no tenía dinero y la droga la tenían ellos, yo tenía el espacio para que consumieran. O sea, en la mañana estaba lleno En de la gente. mañana, sí, amanecidos y para la droga no hay horario. ¿Y se drogaban y qué más hacían? De todo, de todo, de todo. Yo me acuerdo que hasta me iba y los dejaba a todos ahí, en la casa de mis papás. ¿Eran que estudiantes de secundaria, preparatoria, universidad? Puro nini. Puro que no estudiaban ni trabajaban, les hablaba y se iban. Puro que conseguía droga. ¿Morros o morras también? De todo, morros y morras. Entonces pasaba de todo. De todo. O sea, drogados, relaciones, Sí. etcétera. Y se tenían que ir antes de que llegaran tus papás. Antes de... Era la alarma. Ese era el reto siempre. Cuando llegaban de repente y limpiar. En una ocasión recuerdo que cuando me descubrieron que yo consumía cristal, mis papás, porque... em, anteriormente, pues ellos sabían que fumaba marihuana, ellos buscaban ayudas por parte de centros de rehabilitación, psicólogos. Entonces, en una ocasión, estaba un pedazo de foco y se me olvidó en la sala. Y estaba quemado el foco. Estaba quemado y ellos me decían, pues, que, ¿qué es eso? Pues, ya se escuchaba que el cristal, que el foco, el Pokémon. Entonces, sí, me descubrieron que fumaba cristal a causa de que no limpié, pues, porque el reto era que a las 4 tenían que desafanar todo. O sea que no se habían dado cuenta tus papás que llenabas de gente en tu Mm, casa. Nunca los cachó de que hoy salí temprano del trabajo. O sea, ¿no pasó? no me pasó, no me pasó, me la aprendí a rifar. Imagínate que hubiera llegado tu jefe, abre la puerta de su cuarto, raza por aquí, por allá. Sí, son cosas que muy fuertes se me hacen ahorita porque, eh, pues, era la propiedad de mis papás, pues, no era ni siquiera mía. Yo no puse ni un peso Eso para nada. significaba, Armando, que no les tenías respeto, ¿no? O sea, no tenías un respeto hacia ellos, ni siquiera tenías miedo a las consecuencias. Sin conocerte mucho, me puedes desmentir, ¿no? Yo voy a hacer una asimilación de algo que no sé, pero por la experiencia. Posiblemente
en tu casa no hubo una disciplina severa cuando tú hacías algo incorrecto. Y a lo mejor eso te llevó a tener esa libertad de decir, pues ni siquiera sé porque nunca me han disciplinado, pues nunca ha habido una consecuencia fuerte y por eso tenías como rienda suelta a hacer todo ese tipo de cosas. Te lo platico porque yo en mi casa, yo era vago y todo lo que tú quieras, pero mi jefe, yo aguas con mi jefe, o sea, los cintarazos. ¿Sí me explico? Sí. O sea, yo en su casa aguas, ¿no? O sea, él mandaba y me alineo, pues no. Afuera yo hacía mis dechongues, pero yo sí lo tenía bien identificado a mi jefe, ¿no? A lo mejor pienso yo que en tu casa no había esas consecuencias cuando tú hacías algo malo. Sí, lo que pasa es que yo a mi papá, pues a mi papá le tengo el cierto respeto, ¿no? A mi mamá también, de igual manera, pero en la actividad yo aprendí a ganarme como esa confianza de mi mamá y ver los lados donde yo podía decir, a mi mamá por aquí le voy a dar. Si le doy por aquí a mi papá, ¿Cómo los él, manipulabas? a mi papá nunca pude, a mi mamá sí. Mi papá era el recto, pero no hacían algo fuertemente como lo comentabas ahorita, de decir, ¿sabes qué? Te drogaste, vete para la calle. No, te drogaste, vente. Entonces yo lo volví a hacer, pues. Mi manipulación hacia mis papás fue desde decirles que, pues es una historia que yo la saqué conclusiones. Ellos no saben de esto, pero a mí me gustaba mucho el béisbol. Entonces hubo un tiempo que me dijeron, ¿sabes qué? No se va a poder jugar béisbol. Tenía entre 12 o 13 años, no recuerdo muy bien. Eh, no se va a poder, no vas a entrar a la academia este año. Entonces yo me resentí porque el béisbol para mí era todo. Yo iba a nacionales de béisbol y me gustaba mucho el deporte. Entonces yo lo sacaba en medio de mi loquera, que ellos me agarraban y platicaban conmigo, mijito, esto, lo otro. Yo les decía, pues ustedes no me permitieron que yo siguiera jugando béisbol. Si me hubieran permitido, yo estuviera jugando béisbol a Y lo los mejor. hacías sentir Y culpables. así es, Tú sí. veías que se doblaban ahí. Los quebraba, totalmente. Totalmente sabía cómo darles y yo ya me iba a la calle a gusto. Hijo Y de... yo sabía, les hice daño. Sí, tirabas una curva, pues. Sí, sí, sí. Y allá yo me deslindaba de mi adicción en ese momento. Claro, soy así porque, pues, por culpa de ellos, ¿no? Porque no me Ujú. dejaron jugar béisbol. Sí. Y te cortaron las alas del béisbol por la adicción. No, lo que pasa es que en esos tiempos mi hermana cumplía 15 años, le iban a hacer la fiesta. Yo también tuve un detalle, recordando, tuve un crecimiento de talón ahí, pero no era nada grave. Entonces sí, como que me afectó mucho en mi adolescencia, el no poder desarrollar el deporte que me gustaba. Te frustraste, pues. Sí. Te frustraste. Y a partir de ahí empieza tu consumo o ya venías con amistades o con ciertas conductas ahí de riesgo. Yo desde muy pequeño me gustaba mucho la vagancia. Me gustaba, vagancia, vamos a decirle entre comillas sana, ¿no? Me gustaba ir al parque, jugar luchitas, así andaba la WWE con todo y me gustaba jugar con amigos. Entonces mi consumo empieza a los 13 años inhalando resistol y lata, Ahí en el pintura. parque, ¿había sustancia o dónde? En la secundaria me acoplé con un amigo. Un camarada, era mi acople, mi mamá lo conocía y todo, y él me la presentó la pintura, no, pues dije, este rollo me gustó, me aprendí a refugiarnos en el resistol, en la lata. Refugiarte porque, ¿qué problemas venías arrastrando? Inseguridades más que nada, problemas no, porque mi familia estaban juntos, mis papás, y yo no recuerdo ningún problema, pero yo era un muchacho muy inseguro, muy tímido. ¿Por qué? Em, Podría ser por mi infancia, por cómo ellos me trataban, tal vez, por mis papás. A veces, pues, no me dejaban hacer muchas cosas que yo quería, de siendo un niño, ¿no? Entonces, sí, me volví muy tímido, muy aislado. No me gustaba mucho platicar con la ¿Y gente, ni sufriste desarrollar.
algo que te marcó de pequeño. ¿Sufriste algún abuso, alguna humillación? ¿Alguien se aprovechó de ti? ¿Algún descuido? Que yo recuerde, no. Pero yo era muy pícaro. Era muy pícaro desde niño. Desde que tengo memoria, yo creo que a mis tías sí veía así como que con morbo. No, nunca tuve contacto así físico sexual con alguien, pero sí recordaba yo que veía con morbo yo ya, desde muy pequeño. ¿Y dónde crees que se activó eso? Em, ¿Vistes una película, una revista? A tu alcance de infante, ¿dónde fue donde descubriste ese mundo para el cual no estabas listo? yo creo que sí, en revistas, en periódicos. Mi papá le gustaba leer mucho los periódicos y veía yo de esas cosas. Veía ahí a la muchacha que ponen De de portada. portada, ¿no? Entonces, sí, todo ese rollo me llevó a la mente desconyutada, ¿no? Como dicen. Órale, qué interesante. Y a partir de ahí empezaste a consumir pornografía o simplemente navegabas y lujuriabas en cuanto a lo que veías. Es que pornografía no la consumí hasta que consumí el cristal. No me gustaba en sí El ver. cristal, Ya a mi juventud, adolescencia, yo creo de los el 16 cristal años. excita al consumidor. Sí, totalmente, totalmente. ¿Cómo se traduce eso? Pues yo recuerdo que las primeras veces que consumí cristal no, no me daban esas sensaciones, pero conforme me fui enrollando en la sustancia del cristal, sí, sí, mi mente divagaba y sobre una morrita y sobre esto. Y si no había morrita porque ya andaba bien mal, pues sobre la pornografía, ¿no? ¿Llegaste a meterte con hombres o no llegaste a ese punto? No. Porque a muchos les ha pasado, ¿no? He entrevistado mucha gente que con la adicción tan avanzada al cristal, eh, les da esa efervescencia, ¿no? Esa excitación en extremo y muchas veces o terminan metiéndose con quien sea del sexo opuesto o del otro sexo, así como también cuando no tienen la sustancia y si hay otra Ujú. persona que les está pidiendo su cuerpo a cambio de la siguiente dosis, lo hacen. Muchas veces me lo han comentado, ¿no? Qué potente es la metanfetamina en el organismo para descuadrar todo eso, ¿no, Armando? Sí, totalmente. Yo pienso que tiene procesos. En mi caso, el cristal tenía procesos. Primero era, lo primero es consumir y tener. De ahí sigue el lado sexual. En mi caso, ¿no? Yo lo digo y porque yo así lo viví y varias veces, yo he recaído muchas veces, ¿no? Eh, de ahí por el lado sexual y de ahí por andar en la calle. Así me pasaba a mí y hacia el grado de llegar hasta andar comiendo en la calle, ¿no? Entonces llega a un grado que ya el lado sexual ya pasa por otro término. ¿Cómo consigues el dinero para comprar? Robaba, al principio en mi casa, ya que no me creía mi familia, entonces ya me ¿Qué les empezaba a robar. empezaste a robar a la gente de tu casa? A la torre, que no les empecé a robar. Una disculpa ya a mi mamá que va a ver el podcast. Yo recuerdo, fíjate, esto se me hace muy fuerte, porque yo recuerdo que a mi mamá le traspasaron una papelería al ladito de mi casa. Era un Ujú. cuartito así chiquito, pero bien equipado, había de todo. Entonces, por sí o por sa, cerró la papelería y todo el producto se lo quedó. Entonces, agárrate de ahí, empecé a quitar la bodeguita y engrapadoras grandes, esto, lo otro. Hice un desbarajuste con las cosas esas, me las acabé. Me las acabé entre otras cosas, Poco a entre poco ibas agarrando o de po- jalón empezaste a sacar. poco a poco. Poco a poco, yo empecé robando en mi casa poco a poco.
Y sí, me acabé eso y me iba sobre, no sé, pantalones, perfumes, computadoras, de todo, de todo. Mi familia, pues, sufrió mucho por ese lado. Llegó a un grado de que ellos, pues, le pusieron un cerrojo a la puerta, de que ya ahí estuvo. Oye, y de modo que la papelería la vaciaste La vacié, hasta las hojas. me la acabé. Desde plumas hasta hojas, cinta, todo, Y todo. cuando se dio cuenta tu mamá, No, pues, yo andaba bien, bien enviciado, ¿no? No recuerdo haber vivido ese momento lúcido, ¿no? Yo andaba en la calle y no me o sea, no importaba. recuerdas cuando el momento en el que a lo mejor tu mamá o tu papá te llamó la atención porque habías robado todo lo que había en la papelería. Sí, no, yo no me acuerdo ni que me hayan dicho nada. Sí, Son las famosas lagunas mentales, ¿no? Que produce la sustancia en el organismo. De repente es como el que acaba de consumir, se pistió el fin de semana, se emborrachó, ya sea una muchacha o un muchacho, y se levantan el sábado en la mañana y hay una laguna mental, o sea, no sabes ni qué pasó. Ves fotos, o cómo, si yo no andaba ni con él, cómo estuve aquí, cómo que terminé allá, o a veces termina, te despiertas y estás en una casa y dices, ¿cómo llegué aquí? ¿No? sí. Entonces son cosas que, pues son como quiebres que van, que produce la, rupturas neuronales que produce la sustancia en el organismo, donde pues uno literalmente no se acuerda, ¿no? Entonces pusieron cerraduras en tu casa en la entrada o en los cuartos. En el cuarto de ellos. De cuenta que todo lo de valor estaba en su cuarto. Entonces yo tenía acceso nada más a las otras partes menos a su cuarto. O sea que en tu casa todo estaba normal y en las cosas de valor pusieron una fortaleza ahí en la puerta de tus jefes, men. Sí, Cerraduras así, todo sí, así. sí, sí. Yo cuando entraba al cuarto de mi mamá y de mi papá decía, la torre. Porque no lo conocía casi. Hubo un tiempo de pues que yo andaba muy mal y ellos me cerraban ahí y decía, un ratito en la cama tan siquiera. Viéndome mi mamá, no, pero un ratito acostado en su cama. Wow. O sea, Así. literalmente pusieron ahí candados en la puerta de ellos para que su mismo hijo no los dejara en la calle, ¿no? Sí. Les quitara todo, porque arrasabas con todo, bro, de pantalones, camisas, everybody. Todo. Y me cerraron pues la puerta y ya seguí con lo mío yo. Camisas. Para el cristalero no le importa nada. Yo sí me iba recio con mis cosas. Me mandaban a comprar cosas y así como con etiqueta, va para el tirador. Lo más peligroso que llegaste a hacer bajo los efectos, algún robo, algo que pasó, que te hicieron, que la verdad dices tú dentro de todo eso, la verdad, sí estuvo difícil esta situación. Híjole, de tantas cosas. Yo creo que una vez, después de mi primer internamiento, duré 2 meses limpio. 2 meses, 1 mes y medio limpio. Y me acoplé ahí con un cholo. Entonces dijeron, vente para acá y vamos, allá van dos y que no sé qué. Y le tumbamos 2 teléfonos a 2 morros que iban caminando. Entonces yo pensé que ahí quedaban. Los arrebatamos, todos corrimos. Y en eso nos pita la policía. Nos pita la policía y vamos para abajo del canal. Y ahí la policía merodeando ahí. Entonces nos metimos a unos ductos, a unos tubos del drenaje. Nos metimos ahí, y entonces los morros y la policía buscándonos. Entonces sí, nos agarraron, nos agarraron y nos dijeron que... No, nos quitaron los teléfonos y nos cachetearon. La policía. Nos cachetearon y nos llevaron a la comandancia. Pues de allá de Obregón, no, toda mi etapa de consumo yo la viví en Obregón, yo soy de Obregón. Entonces allá fue. Y duré esposado, no recuerdo qué tanto tiempo, porque muchas etapas de mi consumo yo no me acuerdo. Entonces duramos esposados y me dijeron, morro, yo era menor. Morro, vas el Cotumen, me acuerdo que era en ese tiempo, creo. Que ahora es Itama. Itama, sí. Entonces dije, a la torre.
¿qué pasó? No, de repente estaba sentado en el parque y de repente ya estoy a punto de llegar a la cárcel. Entonces, no te metieron a la cárcel porque eras menor. Sí, en ese tiempo andaban de que a los menores los protegían mucho y que los mayores nomás se llevaban. Entonces, pero sí me iban a llevar. No recuerdo por qué, no recuerdo si pagaron o la mamá de mi compañero con el que íbamos pagó una cuota. Oye, Armando, ¿y nunca incursionaste en algún grupo delictivo? Nunca me gustó. Nunca me gustó andarme Aunque en... estabas muy cerca, pues, ¿no? Andabas ahí. Sí, estaba muy cerca, pero nunca me gustó, nunca me metí en ese rubro, ¿no? Yo consumía, hacía mi fiesta yo solo y a mi casa, ¿no? Nunca me metí en ese rollo. Oye, brother, ¿y cuántos internamientos tuviste o has tenido? Fíjate, no recuerdo bien. No recuerdo bien, pero sí lo estaba platicando con mi mamá porque mi mamá era la que los vivió más cuerdamente. Como de 10 a 13, bro. O sea, has tenido de 10 a 13 internamientos en Internamientos. diferentes centros o solamente en uno, todos en uno. Los tuve en Obregón, los tuve en uno solo, bro. Era cliente frecuente. Órale, Era cliente cliente. frecuente de los centros. Ya tu Sí. mamá pagaba una anualidad porque ahí ibas a andar. Sí, no, yo recuerdo que me decía mi mamá así ya de en broma, ya cuando andaba eh, bien loco, ¿no? Armando, ahí viene diciembre porque desde el 2014, una Navidad yo recuerdo que estuve con mi familia nada más. ¿Cómo es la Navidad en un centro de rehabilitación? Pues fiesta, cumbias, fiesta, comida, en los centros de rehabilitación mundano, ¿no? Me ha tocado vivir muy bonitas navidades aquí en el lugar en el que estoy. Oye, brother, y esto de ser cliente frecuente de un centro de rehabilitación, ¿por qué piensas tú que seguías recayendo cuando salías del centro? ¿Y cuál ha sido la diferencia ahora en tu etapa de recuperación, donde ya llevas más de 3 años separado de las sustancias? ¿Qué hacías antes? ¿Qué no hacías antes que ahora sí haces? ¿Qué ha O- sido la diferencia? ok. El, el deseo de cambiar siempre estuvo en mí. Desde mi primer internamiento siempre estuvo en mí el deseo de salir adelante, ¿no? Órale, pues estoy en un lugar donde me metieron para cambiar mi vida, yo quiero salir adelante. Pero nunca hubo una acción, nunca hubo un conocimiento pleno de decir, voy a salir y voy a hacer esto. Siempre me quedaban en anhelos, de decir, estando internado, acostado en el búnker, decir, voy a salir, voy a ir a un grupo, voy a ir a la iglesia, pero nunca lo hacía, bro. Nunca lo hacía. Siempre se quedaba en deseos míos. Si lo hacía era una o dos veces, que yo me acuerde, pero lo que se hacía es irme a consumir muy rápido, muy rápido. Entonces, en esta vez me presentaron a Cristo y Cristo cambió mi vida. Tuve un encuentro espiritual y cambió totalmente lo que yo pensaba y lo que yo creía que era Cristo, ¿no? Que era Dios. ¿Eso crees que ha sido el diferenciador a otros internamientos? Totalmente, sí, sí. Yo creo que cuando conocí a Cristo cambió mi forma de pensar, cambió mi forma de madurar, no sé, maduré en muchos aspectos. Ya cuando me dijeron que Cristo no era el que eh, te pegabas de pecho los domingos y en la tarde te estabas tomando unos botes, ¿no? Entonces cuando me dijeron que Cristo era disciplina, que era orden y que tenía que hacer ciertas cosas que no hacía antes, dije, órale, pues sí, sí tiene mucho sentido, ¿no? Y ahora, en esta vida, como seguidor de Cristo, ¿qué haces a diferencia de antes que no hacías? O sea, ¿cómo seguir a Cristo ha alterado tu rutina del día a día? Ok. Yo creo que al momento de yo someterme a Cristo y someterme a las personas que están a cargo de mí, eh, cambio
mi forma de ver las cosas. Por ejemplo, em, cuando me dicen, no sé, tienes que hacer esto y me someto a las personas que están a cargo. Cuando tengo que predicar la palabra, cuando tengo que orar, cuando tengo que leer la Biblia, todas esas cosas me ayudan, ¿no? Me ayudan. Ahora lees y oras. Sí, tengo que. Una disciplina espiritual. Y eso te ha fortalecido, enriquecido por dentro. Y cuando viene la tentación, Armando, ¿es igual de fuerte como estaba antes? ¿O qué? ¿Cuál es la diferencia ahora? Sí es igual de fuerte, pero la perspectiva donde la veo es diferente. La tentación siempre ha sido igual de fuerte. Estés donde estés y estés pensando diferente, ¿no? Yo creo que sí es igual de fuerte, pero la perspectiva donde la veo es diferente. Porque, pues las preocupaciones siempre van a estar, ¿no? Ujú. Pero cuando la palabra dice, ¿no? No se preocupen por nada en Filipenses 4. No se preocupen por nada, mas en cambio oren por todo. Y el Dios de paz, les dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, cuando yo veo los problemas desde esa perspectiva, cambia mi forma de ver las cosas, ¿no? Órale, qué interesante. Oye, Armando, y ahora que estás en este puesto de dirección ahí en el centro, ¿cuál crees que sea el error más común en los padres de las personas que están internadas en el proceso de rehabilitación? Que lo sacan antes. Sacar antes a los Sí, hijos del tiempo acordado. ¿Por sí. qué sucede eso? Pues hay dos partes, ¿no? La parte del familiar primero de que muchas veces se sienten culpables, ¿no? La inexperiencia hace sentir culpable a un padre de familia y dice, pues mi hijo está sufriendo, mi hijo me ocupo a mi hijo aquí para que ya entendió, ya tiene un mes limpio. Y en realidad, pues el poco tiempo que los dejan cuando pasa eso, pues hace que recaigan muy fácil, ¿no? Y está la otra cara por el lado del usuario, ¿no? Que ya entendí, ya voy a cambiar, ahora sí, ya sé por qué. Entonces, todo eso yo creo que es el grave error de ahorita, porque sigue pasando, ¿no? Y está pasando en todos los centros de rehabilitación, pero está la consecuencia, ¿no? La recaída instantánea. Entonces, yo creo que ese es el grave error. Entonces, llega la familia a visita y el interno le satura la cabeza de buenos pensamientos, de buenos deseos, ya aprendí, ya sé, antes no sabía, pero ahora sí sé, ya sé cómo le voy a hacer, ya le agarré la onda, los convence, los sacan y otra vez para atrás. Sí, sí, es un cuento de nunca acabar ese. Entonces, sí, yo me acuerdo que lo viví desde las primeras veces, ¿no? ¿Tú también hacías eso con tu familiar cuando llegan a la visita? Sí, sí, pero mi mamá es muy buena para escabullirse. Era muy buena y me decía, bueno, esto, el otro, el chiste que me quedaba otra vez y se iba. Siempre estuvo muy fuerte mi mamá por ese lado. Yo creo que casi todos mis internamientos los cumplí. O sea que, Armando, un mensaje que podemos mandar con tu experiencia es que tú pasaste como 7, 10, me comentabas, anexos y ahorita, después de tantos anexos, bueno, pues por lo menos ya llevas 3 años, que es algo muy victorioso, muy aplausible. No creo que tengas la batalla ganada porque esta batalla no se termina de ganar nunca hasta que Ujú, lleguemos con el Señor y hagamos así peleado la es. buena batalla y entreguemos ahí el equipo, ¿no? Pero mientras, creo que pues estás separándote, ¿no? De este estilo de vida tan tóxico, ¿no? Y la llevas muy bien. Pero a lo que voy es a que cuántas familias pues ya han internado a sus hijos muchas veces Ujú. y ya están devastadas emocionalmente, desgastadas, entre otras cosas. No, mi hijo ya tiene 5 anexos y ya no, o sea, ya no puedo. Más sin embargo, pues tú eres una muestra de que pues los internamientos o seguir
buscando la manera de ayudar a su adicto en recuperación, pues puede dar un fruto, ¿no? Así como están las mamás y los papás de cuates que tienen 25 anexos y ni así han agarrado la onda, ¿no? Entonces, pues se abre una luz en el túnel, ¿verdad? En tu caso, de todas esas familias que ya llevan tantas veces internando a sus hijos, bueno, de algo puede servir, ¿verdad? Lo que trato de decirte. Sí, sí. Yo pienso que siempre hay una esperanza, ¿no? Y como yo les digo a las familias que ya están cansadas, pues la lucha no es de uno, ¿no? La lucha la pelea el Señor, porque si nosotros tratamos de luchar con la adicción en el caso de las familias, ¿no? De los hijos, o yo también que estoy ahí de una manera ayudando, que yo quiera cambiar, pues, a las personas es muy difícil. Pero con la ayuda del Señor está ese descanso, ¿no? Yo creo que las familias que tienen a muchos de sus hijos, pues yo me pongo también en el lugar de mi mamá que decir, ¿cuántos más anexos? ¿O cuánto tiempo más? ¿Cuánto dinero gastado? ¿Cuántas? Otra vez se va a venir y va a pasar lo mismo. Entonces yo creo que siempre hay una esperanza, ¿no? Hay una esperanza para el cambio. Eh, Como dices, la batalla se va a pelear toda la vida hasta que lleguemos con el Señor, pero yo creo que cuando una familia se refugia en el Señor y aprende a descansar en Él, la carga es menos pesada, ¿no? Y ya, pues, otro punto también que se me hace muy importante es siempre estar apoyando a los hijos, ¿no? Apoyando por el lado de que, no sé, está mal, pues hay que internarlo, ¿no? Muchas veces es contraproducente, ¿no? Y es un tema de que no hay una asertividad en eso, pero sí es echar la mano a lo adicto, ¿no? Órale. Oye, Armando, y para finalizar, eh, ¿por qué tú crees que muchos, tal vez la mayoría, de los hombres y las mujeres que están activos en una sustancia, por qué, como lo confirmaste al inicio del podcast, aún sabiendo que están mal, por qué no tienen el deseo o la voluntad de iniciar un cambio? Yo creo que, pues en La, mi pre- caso, la- ¿no? la pregunta del millón, ¿no? Sí, porque muchas veces, como te digo, yo como empecé, yo siempre quise hacer un cambio, ¿no? Pero mis acciones no apuntaban a un cambio. Me seguía levantando tarde, no tendía mi O cama, sea, esto, tienes el otro. el deseo, pero no es un deseo de acción, es como un sueño mágico. Me atrevo a decir que todas las personas que están en un centro de rehabilitación, yo creo que el 98, 97% quieren cambiar. Si hay un valiente que se levanta y te dice, yo no quiero cambiar, sí hay, pero si tú vas a un centro de rehabilitación y le preguntas, ¿quieres cambiar? Sí, sí quiero cambiar. Pero el chiste es qué estás dispuesto a hacer para cambiar. ¿Qué motivación hay para que tú Es cambies? lo mismo, Armando, y aplica para todo, podríamos decir, como la raza que quiere tener mucho dinero, pero no quiere dar un poco más en su trabajo. La raza Exactamente. que quiere bajar de peso, pero no está dispuesto a dejar la comida chatarra. La raza que quiere un buen físico, pero no quiere hacer ejercicio todos los días. Al final del día, es un tema de voluntades, es un tema de carácter, es un tema de decisión. Y volvemos a lo mismo, no sé si estés de acuerdo conmigo, o sea, iniciar un cambio en nuestras vidas no es un cambio, no es que sean personas que tienen un don, un talento específico, sino simple y sencillamente gente que tomó una decisión y está dispuesta a hacer lo que se tenga que hacer, ¿no? ¿De dónde llegó esa inspiración, esa motivación? Yo creo que cada quien puede tener una motivación, ¿verdad? Yo creo que muchos adictos en recuperación necesitan una motivación para pasar de ese sueño mágico a la acción, a una verdadera convicción de cambio. Y es ahí donde cuando alguien va a su casa, les pasa el mensaje, es ahí cuando alguien les comparte un libro, ven un podcast, escuchan una canción, ven una película, o sea, la motivación tiene que llegar por un lado. Tú me Ujú. dijiste, alguien me habló de Cristo y eso pues me motivó
a tratar de hacer algo con mi vida, ¿no? Entonces, la labor que podemos tener los familiares es ver de qué manera motivamos a ese hijo. No yo hacer su chamba, pues. No permitirle que haga y desarme mi casa o que convierta mi casa en un yongo y no le haga nada. No le estoy ayudando, ¿sí? No ser el patrocinador de su conducta, sino más bien, si le quiero ayudar, es conocer el problema, ¿verdad? Conocer bien la mentalidad adictiva para no caer en la manipulación y ver de qué manera yo puedo lograr, yo no como familiar, sino a través de quién o qué materiales e instrumentos puedo lograr una motivación, porque si se prende algo ahí, pues ¡pum! O sea, puede iniciar el cambio, ¿verdad? Sí. No hay cambio sin motivación. Entonces, híjola, es complejo, pero en esa búsqueda podemos encontrar algún cambio, ¿no? No sé si quieres agregar algo, mi brother. Yo estoy contento con lo que hemos podido platicar. Creo que hay gente que va a poder aprender mucho de esta conversación. Sí, yo creo que ahorita lo que comentabas también es importante la información por parte de la familia para que también entienda un poco de lo que se vive, ¿no? De lo que se vive en las adicciones. Por ejemplo, yo en una ocasión viví una experiencia con un compañero ahí en el centro de rehabilitación que decía, él salió, ¿no? Salió, le dieron permiso para que saliera. Entonces fue a comer y de repente su mamá y no me acuerdo qué personas piden una cerveza. ¿Quieres una? Le dicen, él estando en rehabilitación. Entonces le dice, pues mi mamá me está diciendo, no pasa nada, estoy con mi mamá. Entonces ese tipo de cosas que al fin de cuentas es ignorancia, ¿no? Por parte de la familia y ya le estás generando una recaída, pues a la persona que quiere rehabilitarse, ¿no? De cierta manera y como es la persona que lo internó muchas veces, dices, pues es mi mamá, pues me la he hecho, estoy con ella y no pasa nada, ¿no? Cuando al fin de cuentas, pues ya estás recaído prácticamente. ¿Cuántos padres de familia invadidos por el sentimentalismo sacan a sus hijos en diciembre porque queremos que esté en Navidad, que salga en la foto, se lo traen de su proceso de rehabilitación a su casa donde hay cerveza, donde va a haber desvelos, donde hay corridazos, donde llega gente de todos lados y ahí se traen al adicto o a la adicta en recuperación. O sea, híjola, ¿cuántas veces, Armando, y tú que eres director lo sabes, el papá o la mamá es la principal piedra de tropiezo en el proceso de recuperación de su hijo? Muchas veces lo hemos vivido, incontables veces. Yo creo que ese es el principal error en, en decir, ¿sabes qué? Pues te compro hasta la droga de una vez. Porque es muy difícil que una persona que acaba de salir de rehabilitación logre ¿cómo le podríamos decir? No sé, esa prueba. Porque es una prueba. Salir en diciembre, el 10 de diciembre, vamos a decir, y pasar Año Nuevo, Navidad, Año Nuevo. Y todo mundo trae dinero, todo mundo, los viciosos traen sustancias, le van a ofrecer, o sea, lo expone, pues Sí. la familia lo expone. Pudiéramos concluir como, yo creo que están a la par. La familia de una persona con adicciones tiene que entrar en un proceso de recuperación y de rehabilitación a la par. Yo lo he pensado, Armando, tener un centro de rehabilitación para la familia, no para el adicto, porque es un hogar enfermo. Es un hogar donde los descuidos generaron los gérmenes emocionales, espirituales, muchas veces generaron que de ahí saliera un fruto adictivo. O si no, el adicto los trajo la enfermedad para dentro de la casa. Y ese virus permeó en la mente de los demás. Hay odio, hay sentimientos reprimidos, hay manipulación, hay robo, hay abuso, hay de todo ahí. Se va este cuate a rehabilitarse, pero el hogar sigue igual. Llega este cuate con una rutina, con Cristo, con 12 pasos, con lo que tú quieras. Llega al mismo hogar donde está infectado todo. Entonces, si este hogar no tiene un plan de recuperación, híjole, brother, pues está llegando
una persona que posiblemente trae las ganas de salir adelante está llegando a un lugar donde no lo va a dejar crecer. Es por eso que las familias deben de recuperarse. Aprovecho el comercial, Armando. 11, 12 y 13 de agosto, retiro para familias que tienen hijos con alguna drogodependencia. Perdona, sana y continúa. Pues ya ni para qué doy yo el comercial, nos quedan 3 lugares, ya se llenó. Se llenó en 15, 20 días, sacamos la publicidad y pum, se llenó de volada. Va a ser en San Carlos. Pero bueno, escríbenos, chance lo podemos transmitir en vivo, ¿verdad? Brother, ¿algún mensaje final que quieras dejarnos? Pues estoy muy contento, pues por la invitación y todo, ¿no? He visto estos podcasts y se me hacen de mucha utilidad, ¿no? Más que nada en el rubro en el que trabajamos, en las adicciones, ¿no? Y pues te agradezco, ¿no? Por la invitación de nueva cuenta. Agradezco, pues la confianza también, ¿no? Y espero que la información pues sea de utilidad. Brother, de todo corazón, esperamos y prosigas como sigues, Armando. Muy pocos se mantienen. Esto es una carrera de resistencia y mientras cultives esa disciplina de orar, de leer, de estar bajo un liderazgo, todos necesitamos. Lionel Messi le tiene que obedecer al director técnico. LeBron James tiene que obedecer al director técnico. Sí. El adicto es el único que cree que las puede todas, pues. En un trabajo, todos estamos sujetos a alguien. Por lo tanto, si tú te mantienes con esos códigos que has cultivado en tu proceso, el día de mañana no solamente vas a tener una familia victoriosa, tus hijos, tus nietos, todo va a cambiar, vas a tener una descendencia, ¿sí? De tu liderazgo. Pero de igual manera, Armando, si no lo habías visto así, te lo expongo, si no decides cambiar, toda tu descendencia va a ser una descendencia genéticamente frágil, genéticamente infectada, genéticamente química. Vas a tener una descendencia química, hablando en un lenguaje de drogodependencias, predispuestos a las conductas adictivas porque el papá fue adicto. Y si el papá fue adicto, es muy propenso que el hijo sea adicto. Y si el hijo fue adicto, el nieto va a ser adicto. Dice la Biblia que hasta la 4ª generación alcanzan las decisiones tuyas y las mías en nuestra descendencia. Entonces, fíjate qué interesante lo que estás haciendo. Es tu trabajo de rehabilitación. Estás haciendo algo por los nietos que ni sabes que vas a tener. Y por los hijos de esos nietos. Fíjate qué profundo. Pero de igual manera, el adicto que sigue activo y que no quiere cambiar está impactando a los hijos de sus nietos, brother. O sea, les está pegando muy duro. Eso está bien tremendo, muy tremendo. Cuando sale toda la droga de tu organismo, se está limpiando tu genética. En tu semen hay genes. Qué tremendo está eso, ¿no? O sea, mi semilla, que de ahí de la palabra semen viene de semilla, mi semilla que yo, por decirlo así, inyecto en mi esposa y salieron mis hijas, pues ahí va todo, man. Lo bueno y lo malo va ahí. Y mi hija sale con una genética que tiene cosas de la mamá y cosas del papá. A medida de que esa semilla esté más limpia, esté más sana, mi hija tiene más probabilidades de crecer saludablemente. Qué tremendo está eso. ¿Y sabes por qué he estado averiguando mucho sobre eso? Porque tenemos un hijo que acabamos de adoptar. Y yo me puse a investigar cómo venía su genética. Y estoy aprendiendo cada vez más. Hay algo que se llama síndrome de alcohólico fetal. Hay algo que se llama síndrome prenatal. O sea, si los papás estaban consumiendo activos, no le crece igual el cerebro al bebé, no crece igual físicamente, emocionalmente tiene un chorro de características. Es todo un rollo, ¿no? Entonces, brother, qué bueno que estás en la batalla, qué bueno que llevas 3 años. Esperemos que si seguimos aquí con el podcast, cuando cumplas 5 o 6, estamos platicando aquí a ver cómo te va. Por favor de Dios. Muchas gracias. Yo soy Tato Valderrama y aquí vamos a seguir hasta que la prevención sea una materia escolar. Comparte este podcast, por favor, con eso nos ayudas en el canal y déjanos tu comentario. Gracias.